Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Canal 14? Qué gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Omar Cepeda Castro en una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. 2 de octubre no se olvida. Y es que se cumplen 51 años de uno de los sucesos más tristes y aberrantes en la historia reciente de México. Cuando el 2 de octubre de 1968 el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz utilizó al ejército para asesinar, torturar y encarcelar a jóvenes estudiantes que se manifestaban pacífica y legítimamente en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para exigir cambios en la Constitución, libertad a los presos políticos que en ese momento había y terminar con las prácticas represoras del gobierno en turno. Paralelamente, en el mundo también se vivían vientos de cambio en diversos frentes sociopolíticos. Voces jóvenes exigían urgentemente poner fin a la guerra en Vietnam, detener a los gobiernos imperialistas o expansionistas y que las democracias impulsaran sociedades más justas y libres. En México, aún hay heridas abiertas y múltiples preguntas que indignan las conciencias de todos nosotros después de ese 2 de octubre, porque aún recordamos con vergüenza y dolor los actos de un gobierno que pasará a la historia por mancharse las manos de sangre al disparar a jóvenes que buscaban construir un mejor país. Hoy recordaremos, analizaremos y revisaremos esta parte de la historia y para ello permítame presentar a nuestros invitados del día de hoy, quienes además fueron protagonistas directos de ese día que cambió la historia de nuestro país. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Presento de este lado de la mesa a nuestra queridísima Ana Ignacia La Nacha Rodríguez. Ella es integrante del Comité del 68, sobreviviente pues a la cárcel en Santa Marta. Me imagino que al decir sobrevivientes porque pues, definitivamente las condiciones fueron muy duras. Sí. Bienvenida, platicaremos de ese tema y más adelante. Ismael Antonio Colmenares, también conocido como Mailo, integrante del grupo Los Nacos y que formó parte también intrínseca en estas brigadas culturales que concientizaban pues a la sociedad en general, ¿no? Precisamente sobre los objetivos del movimiento del 68. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y otro de los líderes también integrantes del Comité del 68, Víctor Guerra, que también por supuesto formaste parte directa de estos terribles sucesos, pero que también hay una contraparte que vamos a analizar y estudiar, que es el movimiento per se, ¿no? Y lo importante de este movimiento para cambiar las culturas y las conciencias en México. Bienvenido. Gracias. Pues así las cosas. Se cumplen 51 años, pasado mañana, el 2 de octubre, se cumplen 51 años de este terrible suceso. Me gustaría abrir la conversación también para tratar de salir de lo que tanto se ha narrado, que son los sucesos, que por supuesto los vamos a tocar, pero me gustaría preguntarle si a 51 años de distancia los objetivos centrales del movimiento estudiantil de 1968 se cumplieron o siguen abiertas muchas demandas de lo que los jóvenes pusieron sobre la mesa ese 2 de julio y antes, 2 de octubre, perdón, y antes porque pues hubo muchas manifestaciones y movimientos de grupos estudiantiles, de médicos y una serie de secuencias que culminaron de manera muy desafortunada, por supuesto, el 2 de octubre. Me gustaría empezar contigo. Bueno, pues que se cumplieron las demandas de ese entonces, se puede decir que sí, en el pliego petitorio que existía, pero se han dado varias cosas más a lo largo de 50 años. El año pasado fue el 50 aniversario y realmente, ¿qué pudimos decir? ¿Que se nos había hecho justicia? No, hasta el momento 51 años y no se ha hecho justicia de las demandas que nosotros ya tenemos como de que se castiga a los responsables, al principal autor de esto, que fue Luis Echeverría Álvarez, que aún sigue vivo, y a los mandos siguientes, que todavía viven, y lo tuvimos preso 2 años en su casa, pero las leyes son así tan especiales y las autoridades no se diga, no del pasado, yo creo que hasta las del presente, y en un momento dado, pues Echeverría salió, pero sí estuvo 2 años preso en su casa, y lo sacaron gracias a una disposición, no sé cómo le llaman, que hablará mi compañero, que él maneja la cuestión jurídica, de cómo pudo haber salido libre Luis Echeverría, pero no está absuelto. Luis Echeverría sigue
nosotros lo seguimos persiguiendo porque necesita pagar, realmente no ha pagado, pero no nada más él, los segundos mandos, terceros, los que sean. Entonces consideramos que ahorita a 51 años, pues hay todavía mucho por el que luchar para que, por lo menos yo en lo particular, no me quisiera ir de esta vida sin ver el castigo a los responsables de la matanza del 2 de octubre, del 10 de junio y la guerra sucia. Claro. Por favor. Bueno, yo considero que Ismael. hay un diálogo permanente con el pasado y que este diálogo nos ha permitido reubicar las distintas opciones que se han generado desde el punto de vista político, social, cultural, y que bajo estas condiciones el pliego petitorio realmente era un pliego totalmente legal, no era un pliego que estuviera planteándose la revolución, pero la acción que se generó a partir del movimiento es la que fue impulsando justamente muchas acciones que fueron rebasando este pliego petitorio. Efectivamente, si recordemos el artículo 145 y 145 bis, el que renunciara Cueto Mendiolea, la desaparición de los granaderos, y quizá la parte más fuerte era la de los presos políticos. Y en esa se ha permeado hasta nuestros días y sigue esta demanda, porque sigue habiendo presos políticos, y que estos presos políticos, algunos están saliendo ahorita, pero todavía tenemos en prisión a algunos compañeros que por sus ideas están presos. ¿Tiene alguna cifra más o menos? Yo no la desconozco, sé de algunos compañeros ecologistas que todavía se encuentran, sé también de algunos compañeros maestros que todavía permanecen, pero yo desconozco la cifra. Y la otra parte es que en este sentido el 68 logró, pese a que se trató de barnizar el hecho y durante muchos años se evitó que hubiera un conocimiento de lo que realmente había sucedido, y que incluso en la televisión había locutores, lo puedo decir abiertamente, como Jacobo Zabludovsky, que evitaba hablar del 68 y que parecía que efectivamente se había enterrado. A pesar de esto, vemos cómo a 51 años sigue permanentemente activo, porque sigue este diálogo con el pasado. Los jóvenes siguen interesadísimos en los significados, y estos significados no son solamente los políticos, sino también los culturales, los creativos, los que también le impulsaron muchísimo, los que venían desde abajo, que en ese sentido, y con esto termino, que tú es lo que me planteabas al principio, el encontrar otras miradas del 68 es justamente ver esto que era la vida cotidiana de las brigadas, de la parte creativa, de la parte imaginativa, de esta idea de que se generaban muchísimas opciones en tanto que se iban incluyendo muchísimas brigadas de todas partes y que traían esta energía juvenil. Claro. Interesante lo que nos comentas en ese sentido. Víctor Guerra, me gustaría conocer tu punto de vista sobre esta primera premisa. Bueno, el asunto es que el pliego petitorio era muy concreto, con demandas específicas de indemnización a los muertos, que es lo que le complemento aquí a Mailo, de indemnización a los familiares de los estudiantes muertos, que era una de las consignas que movieron realmente en el inicio del movimiento esto. Y a partir de ahí, en la exigencia de justicia, ¿verdad?, que se vino desarrollando, llegó a condensarse todo el movimiento quizá en esta frase de libertades democráticas. O sea, el movimiento en lo fundamental, en esencia, atrás de esas demandas, era la exigencia de justicia y libertades democráticas. En ese sentido, bueno, después de 50 años, el año pasado, ¿verdad?, no se ha logrado o no se haya logrado ni una verdadera justicia, que a la fecha no se logra, ni una verdadera democracia en todos los ámbitos de la vida social, porque la democracia no solamente estamos hablando del problema electoral, estamos hablando de problemas de los sindicatos y de las direcciones espurias que dominan a los sindicatos, estamos hablando de toda la vida o el ámbito de las universidades que están luchando por cambios dentro de sus estructuras para una mayor participación de los jóvenes. Creo que esto nos lleva a concluir que el asunto de la justicia
es uno de los principales reclamos del 68, que aunque no estaba en el pliego petitorio inscrito, era de los fundamentales y no se ha logrado. A 51 años tenemos, país tiene un pendiente con todos los crímenes que se cometieron en el 68 y posterior, 71, Guerra Sucia, y Ayotzinapa en últimos momentos, ¿no? Y el estado de impunidad que priva en nuestro país sigue en tal magnitud que es lo que permite precisamente que nuestra sociedad esté llena de delincuencia, porque no hay castigo a los culpables de los delitos, y mucho menos a los de los delitos políticos. Claro, claro. Ana Ignacia, tú hace unos momentos decías que te gustaría ver pagar por el papel que jugó en este caso Luis Echeverría. Gustavo Díaz Ordaz, sabemos que murió en los años 70 por un cáncer de colon. ¿Tú consideras que la justicia, al menos la historia, lo ha puesto en su lugar como un presidente que se ensució las manos de sangre? Bueno, él lo declaraba, ¿no? Pero para él era un mérito. Él, cuando se iba a España, creo, ¿no? Sí, declaró que él había salvado al país y que inclusive se expresaba de nosotros y de nuestras familias de la peor forma, ¿no? Él nunca ni se sintió culpable, creo yo, ni nada, sino por el contrario. Él siempre se sentía muy ufano, muy valiente, por lo que la orden que había dado, pero realmente el ejecutor pues fue Luis Echeverría. Y entonces nosotros hemos estado peleando para que Luis Echeverría, el asesino para mí mayor, pague, porque considero que nosotros no manejamos esta consigna de ni perdón ni olvido. Claro, muy importante. Vamos a hacer una brevísima pausa. Gracias también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, por Twitter, @canal14mx, también por Facebook. Gracias por acompañarnos también. Un fuerte abrazo y saludos a quienes nos sintonizan por estos medios pues tecnológicos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Estamos platicando sobre los 51 años en los que recordamos uno de los hechos más terribles en la historia de México, que es precisamente lo que sucedió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Platicamos con Ana Ignacia La Nacha Rodríguez, con Ismael Antonio Colmenares, mejor conocido como el Mailo, y con Víctor Guerra. Todos ellos formaron parte directa de estos movimientos estudiantiles. Me gustaría preguntarles que nos comentes de sus propias palabras, sus propias experiencias y trincheras, porque mientras tú promulgabas movimientos culturales y artísticos, ustedes estaban directamente correlacionados con la organización y la movilización de los estudiantes y, bueno, por supuesto, desde el Comité del 68. ¿Cómo era en ese momento los grupos estudiantiles? ¿Cómo se estaba la gente, los estudiantes, los jóvenes, involucrando con estos movimientos? ¿Cómo era la forma en que los jóvenes se desarrollaban, pensaban, actuaban? Y sobre todo, si han visto con el paso del tiempo a estos jóvenes actuales y también siguen prendidos por buscar nuevos cambios en la sociedad y en el mundo, como en el 68 se visualizaban. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que en esencia la integración de muchos de nosotros, estamos hablando de que en el 68 yo tenía 16 años, estaba en la vocacional, sí, y era mi primer año. O sea, estamos hablando de que la respuesta que se dio en ese momento por la mayoría de nosotros fue una respuesta emotiva a la agresión que sufrieron los compañeros de la Boca 5. Es decir, de por sí en la sociedad de aquel tiempo había un ambiente muy represivo, un ambiente muy autoritario. Yo vivía en una colonia proletaria ahí de la zona de Azcapotzalco, en donde cualquier día llegaban las patrullas o llegaban las llamadas Julias y nos ponían contra la pared, nos revisaban, nos golpeaban y si se les pegaba la gana nos llevaban a la delegación. Entonces vivíamos en un clima de esta naturaleza de manera cotidiana. Entonces cuando viene el estallido del movimiento social, es una forma de canalizar toda esa
diríamos, opresión que sentíamos, esa rebeldía que sentíamos en contra de la propia autoridad. Y más aún, siendo estudiantes, pues pegarle a otros compañeros del Politécnico fue una forma de cómo nosotros reaccionamos a eso. No éramos ni políticos, ni éramos revolucionarios, ni éramos marxistas, ni éramos nada. Éramos simples estudiantes comunes, en mi caso, de vocacional, que respondimos a una agresión, a una injusticia. Y entonces de ahí pues tomamos a través del movimiento conciencia de lo que estaba pasando en el país. Eso despertó en nosotros ese afán de libertad, ese afán de justicia por el cual luchamos desde entonces. Y creo que el año pasado, en el 50 aniversario, los hechos ocurridos en Ciudad Universitaria con los compañeros del CCH Azcapotzalco, que en un momento dado también sufrieron agresión de los porros, que generó nuevamente un movimiento masivo de miles de estudiantes universitarios que creo que su máxima expresión fue el día 13 de septiembre del año pasado, en que marchamos con ellos del Museo de Antropología al Zócalo en conmemoración a la Marcha del Silencio de 50 años atrás. Y vimos en esa marcha la necesidad de los jóvenes de tener un espacio de expresión, un sentimiento de justicia y de libertad, que es lo que nos permea, que es lo que, igual que en el 68, nos movió a nosotros. A ellos también les movía eso, la necesidad de justicia en contra de las agresiones que sufrieron sus compañeros. Entonces yo creo que sí hay una similitud importante, y creo que también ellos a través de ese proceso lograron un grado de concientización, porque hoy en la actualidad muchos jóvenes estudiantes están organizados en la universidad y están luchando en contra de los feminicidios y están luchando por lograr que se combata la inseguridad en Ciudad Universitaria. Sí. Entonces estamos hablando de que en nuestro país la juventud está en proceso de organización, en proceso de concientización, a pesar de todos los medios de comunicación y las redes sociales y todo eso, que son un gran instrumento, pero también son un gran medio de enajenación para la juventud. Claro, afortunadamente se sigue vislumbrando esa fuerza de los jóvenes en la actualidad. Antes de llegar contigo, me gustaría conocer el papel de Ana Ignacia La Nacha, no solo el tuyo individualmente, sino también el de la mujer. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Cómo se visualizaba la lucha de las mujeres en una circunstancia tan compleja? Como lo dijo Víctor, ¿no? Yo era una muchacha estudiando Derecho, yo vengo de provincia y quise hacer la carrera de Derecho para regresar a mi tierra y digo a mi lugar de origen, que es Taxco Guerrero, y ayudar a la gente más necesitada con un bufete jurídico gratuito, algo que no se logró porque sobreviene precisamente este movimiento. Estaba a punto de terminar la carrera de Derecho, parezco igual de edad que estos, pero yo soy un poco más grande, y resulta que termino la carrera, estoy a punto de terminar la carrera cuando mi fecha de nacimiento es el 26 de julio. Entonces siempre marché por la Revolución Cubana, siempre he sido procubana y ahora, bueno, otras cosas más, pero en ese momento yo fui a la marcha del 26 de julio y bueno, venían dos marchas, una donde yo iba y la otra que venía del Politécnico, sí. Y yo vi cómo se dio la agresión tan brutal casi en el hemiciclo, y la verdad fue que pues yo me vi enfrentada a algo que desconocía, así de verlo, de vivirlo, ¿no? Y decidimos las compañeras y yo que nos regresábamos a la Facultad de Derecho. Quiero aclarar que en ese momento no existía el Comité 68, o sea, se formó el comité posteriormente, en el 68 todavía no estaba formado. Yo era brigadista, toda la vida he sido brigadista, me dicen líder y no me gusta porque no soy líder. La líder está aquí conmigo en espíritu, que es Roberta Bendaño Martínez, la Tita. Ella sí fue miembro del Consejo Nacional de Huelga, yo fui nada más comité de lucha de la facultad, pero a las dos nos metieron presas, a las dos nos torturaron psicológicamente y a las dos nos tuvieron firmando posteriormente a la salida del peor crimen que para mí cometieron con nosotras las mujeres, meternos en una prisión común, de presas comunes, estudiantes que nunca habíamos matado a nadie, que nunca habíamos hecho nada de violencia, nunca le hemos hecho, nosotros no somos violentos, y
nos meten a una prisión de presas comunes, donde sí, el ser humano se manifestó plenamente ahí, pero también había consignas en contra de nosotros y fuimos torturadas psicológicamente y violentamente, porque al entrar a una prisión de ese tipo, de convivir con gente verdaderamente delincuente, pues una chica de provincia, una chica de familia, yo digo clase media, mis compañeros dicen, yo sí fui comunista o soy comunista, yo nunca lo he sido, aunque ellos manejaron que éramos comunistas, empezando por el Sí. más feo. Y entonces, realmente yo me encuentro inmersa en ese momento porque regresamos y dijimos, tenemos que armar algo, crear algo, no puede pasar esto. Y fue cuando se crea el Comité de Lucha de la Facultad de Derecho. Y ahí a mí me nombran Comité de Finanzas. Y como ustedes saben, el Consejo Nacional de Huelga, la autoridad máxima en el movimiento, se formó por 2 personas de cada escuela o facultad. Había también ya gente de las universidades privadas y de todas las escuelas, ¿no? Entonces, ahí nombran a Tita delegada ante el Consejo, y ella ya tenía mucho más experiencia que yo. Ella era maestra, y ya había participado en el movimiento de maestros, había sido golpeada, había sido lastimada, pero al ser nombrada en el Consejo, pues adquiere una fuerza, de por sí ella era una fuerza brutal, digo yo, ¿no? Pero ella nos transmitía todos los acuerdos, porque todo se tomaba por acuerdo de asamblea, y entonces llegaban a la facultad, yo era Comité de Finanzas, y formamos las brigadas, que creo que es la brigada constituye, para mi punto de vista, la forma más fuerte o perfecta, no puedo decir perfecta, pero para difundir al movimiento. El motor para la Claro, difusión. solo por las brigadas fue que el movimiento, para mi punto de vista, tomó ese auge, Claro. ¿no? Claro, pues muy interesante esta crónica que nos acabas de comentar. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, mira, yo venía de una clase media. Mi papá era abogado y en ese sentido venía de la preparatoria 5 y entré a ciencias políticas, y yo creo que ya había algo de espíritu de rebeldía porque no quería ser abogado. Entonces decidí mejor ser sociólogo. Sin afectar a los No, perdón. presentes. Perdón, pero no voy a ser abogado. Qué bueno. Y entonces Pero es buen músico. entro a paciencias políticas y sexuales, como decíamos. Y en ese momento es otro mundo el que empiezas a girar, y en la universidad te das cuenta. Además, era como el primer territorio libre dentro de la universidad, era un kindercito. Sí. Allí no pasaba lo que sucedía en Derecho. En Derecho te agarraban a los de primer ingreso, y eran los perros, y los pelaban, así los traían como perros, así había el desfile de perros, que era algo de una expresión del bullying en su máximo. Y entonces en ciencias políticas no pasaba eso, era otro tipo de bienvenidas. Las sociedades de alumnos eran las que estaban antes del movimiento, y las sociedades de alumnos, había sociedades de alumnos críticas, como la de políticas, y había sociedades de alumnos muy vendidas, como las de derecho, ¿no? Y entonces en esas condiciones, pues yo entro a políticas, y en ese mundo la cultura te empieza a jalar, y empiezas a platicar con la gente que está leyendo a Benedetti, y empiezas a leer a la parte de la literatura de la onda, y estás con Parménides Saldaña, y estás con José Agustín, y empiezas a ver obras de teatro. Había una obra que se llamaba Paz contra Pax, que la hacían el grupo de los Mascarones. Se presenta en los cineclubs, en el caso de ciencias y de filosofía, tenían cineclubs que eran muy importantes, se pasan películas que normalmente no veías en ningún lado. Ahí yo vi, por ejemplo, la de Lucía, de Solá. Empiezas a saber que hay otras formas de ver el cine, de Pasolini, de Antonioni, de Buñuel, que además aunque se conocía, pero realmente no con la intensidad que luego se conoció en el cineclub. Y entonces en esas condiciones la música también te empieza a atrapar, sí, y vas generando otra forma de entender el mundo. No te das cuenta, pero tú vas cambiando internamente. Nos asalta el 68, viene lo del 26 de julio, vienen las represiones, y como joven tú quieres participar, pero vas a participar desde mi punto de vista con lo que sabes.
Yo estaba colaborando con un grupo de rock que se llamaba el Sindicato del Mole Poblano, ¿ves? Y entonces nos encantaban porque hacíamos muchas canciones de los Beatles y todos, pero empezaban ahí algunas canciones de nosotros. Sí. Y entonces resulta que cuando empieza el movimiento voy a inscribirme y conocí allí a Paco Taibo. Entonces Paco me dice, oye, ¿por qué no hacemos una brigada cultural? Órale, pues vámonos. Entonces nos subíamos a los camiones, tocaba la guitarra, llevaba un melodión. Paco, en lo que hablaba, yo tocaba el melodión. Duró una semana, pero fue una brigada súper chingoncísima porque juntamos muchísimo dinero por día. ¿Ves? A la semana decidimos deshacer la brigada. Él se empezó a hacer otra brigada sobre literatura y yo empecé con la brigada de música que va a depositarse en el grupo de los Nacos, ¿no? Bueno, pues coincide completamente con lo que decía Nacha en cuanto a al motor y la fuerza de las brigadas, ¿no? Como claro. algo que fue lo que dio vida y mantuvo, ¿no? Precisamente unido este grupo de estudiantes que se estaba manifestando y que estaba pues cambiando la historia de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa, permítanmelo, rápidamente regresamos. Le recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, arroba Canal 14 MX en Twitter. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que en estos momentos se está subiendo ya nuestra encuesta. En la encuesta con la pregunta, ¿considera que todavía tenemos presentes los hechos ocurridos del 2 de octubre de 1968? Participe con nosotros en nuestras redes sociales en Twitter, Canal 14 MX. Me gustaría regresar un poco a la historia y preguntarles cómo vivieron ese día, el 2 de octubre de 1968, ese día que pues enmarcó este cambio determinante en nuestro país. Podemos fijar la hora incluso a las 5:30 horas cuando se da la concentración, el grueso de la concentración en la Plaza de las Tres Culturas. A las 5:55, a las 17:55 empieza el despliegue del ejército, precisamente sobre la Plaza de las Tres Culturas. Poco tiempo después empieza a sobrevolar los helicópteros. A las 16:15 horas caen las primeras bengalas. Y 18:15, 16:15 minutos. Estamos hablando, por supuesto, ya de la tarde. Caen las primeras bengalas y comienzan con estos los primeros disparos. Y de ahí, pues prácticamente toda la noche hasta el día siguiente hubo disturbios, asesinatos, secuestros y por supuesto una serie de terribles actos por parte del ejército y la policía. ¿Qué estaban haciendo en esos momentos? ¿O bueno, cómo vivieron ese nosotros salimos de Derecho, Tita y yo, con un contingente en camiones que habían tomado los compañeros, y llegamos a la plaza y no llevábamos nada de piedras, palos ni nada, solo llevábamos una pancarta que aparecen las fotografías todavía, sobre todo en el libro de la estela de Tlatelolco, hecha por uno de los más grandes luchadores del movimiento estudiantil, Raúl Álvarez Garín. En la contraportada aparece la foto del 2 de octubre del 68 y ahí estamos, abajo del edificio Chihuahua, sí. La Tita de un lado y yo con la pancarta que dice Facultad de Derecho. Y me gustaría aclarar que las presas del 68, que en el inicio fuimos como 10 o 12, después solo nos quedamos 4 y las 4 éramos de Derecho. Desgraciadamente mis compañeras han muerto, creo que vive una, pero no habla, no le gusta hablar y no lo hace. Pero y nos fuimos en el camión, llegamos y nos logramos colocar enfrente del edificio Chihuahua, donde están las escalinatas. Había otros compañeros, pero nosotros estábamos ahí, éramos visibles, y no fueron varios helicópteros, fue un solo helicóptero que sobrevoló la plaza y que
Yo cuando me entrevistan yo digo que ahora hay 1000 versiones o las mucho más, de cada quien platica cómo le fue en la feria, ¿no? Y que si vieron otro helicóptero y que si las luces salieron de la iglesia y que si salieron de relaciones. La verdad es que yo las vi que salieron arriba donde estaba el helicóptero, salieron, no sabía yo que era la orden de tirar a matar, pero en ese preciso momento que salieron yo vi como las manos con guante blanco tapaban la boca al que estaba en turno hablando y los comenzaron a echar a todos los que estaban arriba hacia el suelo. Yo dije, qué raro, ¿por qué está eso, no? ¿Qué está pasando? Pero todo el mundo nos había dicho que no cundiera el pánico, que tranquilidad, que no había problema, teníamos orden para el mitin, más no para la marcha. Entonces, calma, compañeros, algo así. Entonces, yo dije, pues, ¿cómo calma? Si ya nos están lastimando. Y en ese preciso momento, es mi versión, yo vi cómo la ráfaga salió del tercer piso y cómo mis compañeros empezaron a caer. Entonces, por estos personajes con los guantes blancos. Pues no sé si allá arriba los apañaron a todos los de los guantes blancos, pero quiero decir, ¿quién era? Yo creo que no era uno de guante blanco, pero salió la ráfaga y entonces vi como comenzaron a caer los compañeros y yo me quedé así como que no podía creerlo y todavía tengo la pancarta y me dice, Tita, córrele. Y le digo, pues sí, ahí voy, la sigo, pero voy con la pancarta así jalándola, ¿no? Y me dice, no seas pendeja, tírala, te van a matar, ¿no? Entonces, pues lo tiré. ¿Y por qué podemos escaparnos, Tita y yo? ¿Por qué no fuimos detenidas ese día? Porque en ese momento las ruinas todavía no tenían protecciones. Entonces nosotros corrimos hacia las ruinas y caímos sobre las ruinas, pero ya las balas nos iban silbando. Y obviamente ya ibas viendo cuerpos y cuando horrible. Entonces logramos escaparnos donde está esa calle con el puente. Iba un bolcho que se usaban mucho y entonces nos gritaron Tita y Nacha y bueno, pues entonces nos subimos con ellos. ¿Cómo cubimos? No sé, porque la Tita era delgada, 90 kilos, pero subimos, ¿no? Y cuando ya íbamos como a unas cuadras, dice, yo dejé mi carro ahí al lado del edificio Chihuahua y traigo unos documentos importantes del consejo. Entonces dice, voy a regresarme. Le digo, no, ¿cómo? Pues tú no, de aquí a cuando llegas y eres vista de largo, ¿no? Entonces le digo, yo era muy delgada, yo pesaba 52 kilos, le digo, bueno, yo me regreso. Y me regresé con unos compañeros, 2 compañeros que no sabía sus nombres, pero que nunca he vuelto a ver, ¿no? Que seguro desaparecieron, seguro los mataron o lo que fuera. Y cuando yo ya regreso, ya estaba prendiéndose el edificio Chihuahua, ya había varias patrullas, varias ambulancias, pero sobre todo había camiones del ejército. Verdes, de esos camiones así. Y yo vi cómo levantaban cadáveres. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cuántos muertos hubo? Le digo, no sé ni me interesa. Así hubiera sido uno solo, era un asesinato vil. Pero fueron muchísimos. No sabemos cuántos, porque se los levantaban los cadáveres, se los subían en los camiones y los llevaron a los hornos crematorios del campo militar número 1, es lo que decían, o lo que se sabe posterior. Pero nosotros no fuimos detenidos ese día, pero sí sobrevivimos a todo eso que vimos, ¿no? Y ya de ahí, pues, yo me fui a refugiar al departamento de un amigo y pensé que ya no había problema, quería yo salir a buscar a Tita, a mis compañeros y todo, pero mi amigo, del dueño del departamento, no me dejó salir porque me dijo, Nacha, hay orden de aprehensión en contra de ustedes, y la verdad está la cosa muy, muy dura, muy brava. Entonces me ellos se fueron a trabajar el matrimonio, me encerraron, al otro día, claro, y yo trato de salir, veo que estoy encerrada, pero veo el teléfono y se me abre el panorama, digo, voy a buscarlos, ¿no? Y voy a hablar, y cuando estoy tratando de localizar a Tita, pues ahí fue donde me ubican, no nos conocían físicamente, porque por lo que veo no nos conocían físicamente, nada más oyeron Nacha y Tita y eso, y se fueron había intervención de teléfonos, porque el amigo del departamento había estado en movimiento médico. Y entonces, pues ahí... El movimiento médico del 64. Ahí Luis Cisneros, creo que todavía vive, y él, yo veo que ya me fui a la universidad, ya me dejaron salir, y cuando yo regreso con un bote de colecta y nueva propaganda y todo esto, que vi a algunos de mis compañeros, a todos, a la Tita no la pude ubicar, pero sabía que estaba bien,
Entonces me regreso al departamento y oh sorpresa, ¿no? Porque ahí en el departamento, pues haz de cuenta que me entregué. Estaban unos agentes esperándonos, me detienen y pues ahí fue la segunda detención, porque yo fui detenida la primera vez cuando el ejército entró a CEU el 18 de septiembre y después de, puede ser 3, 4, 5, no me acuerdo realmente bien, de octubre me llevan a los separos de Tlaxcuaque. Y ahí fue la primera tortura psicológica fuerte. Así es, todo un rompecabezas. El 18 de septiembre el ejército entra a CEU y el 20 de septiembre el ejército entra al Politécnico Nacional. 23 de septiembre al Politécnico Nacional. ¿Cómo lo viviste tú esas horas? Yo en el 2 de octubre yo iba llegando a la Plaza de las Tres Culturas cuando oímos la balacera, oímos todo el trancazo. Yo iba con otro compañero de la vocacional y ya no entramos, nosotros ya no entramos a la plaza. Entonces, pero es importante comentar que a través de la investigación que hizo la Fiscalía Especializada en los Movimientos Políticos y Sociales del pasado, estableció que hubo 3 cercos en la Plaza de las Tres Culturas para poder detener a los líderes que ellos consideraban líderes del movimiento estudiantil y para poder disolver el mitin que se estaba llevando a cabo. Entonces, el primer cerco lo constituyó el ejército alrededor de la Plaza de las Tres Culturas. El segundo cerco fue sobre la plaza de policías de la federal que estaban rodeando pues, dentro de los movimientos a los contingentes. Y el tercer cerco fue el de los del Guante Blanco, Batallón Olimpia. Entonces, sabemos que esto se preparó con anticipación. Es necesario decir que esto fue tan preparado que había departamentos vacíos del edificio Chihuahua que fueron ocupados por los del Batallón Olimpia. Esto lo sabemos porque ahora ha salido toda esta información a la luz. Y grabaron todo. Y se grabó todo, claro. En el edificio de Relaciones Exteriores, ese Servando González hizo una filmación por órdenes del gobierno de lo que iba a ocurrir en la Plaza de las Tres Culturas. Es decir, la Fiscalía empezó a establecer con todos esta investigación que hubo una planeación directa de cómo iba a ser la matanza de los estudiantes, cómo se iba a llevar a cabo, estaba totalmente planeada, organizada y con el fin de exterminar, ¿verdad?, al movimiento estudiantil en ese acto. Por ese motivo, lo que concluyó la Fiscalía Especializada es que lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco fue un genocidio. Un genocidio tipificado de conformidad a lo que establecía el Código Penal Federal, pero también la Convención sobre el genocidio y su prevención, sobre el castigo y prevención del genocidio. Esto es parte de lo que la Fiscalía planteó como los elementos necesarios sacados a través del estudio de cientos de testimonios de compañeros que estuvieron presencialmente en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Has llegado a un aproximado de cifras? Porque hasta donde tengo entendido no hay ninguna en la Fiscalía, de desaparecidos y de asesinados. En la Fiscalía, en la sentencia que dictó el Quinto Tribunal Colegiado, se habla de que documentados, o sea, una cosa es lo que está documentado y otra cosa es lo que no se puede documentar, pero documentados 400, aproximadamente 400 jóvenes, 400 nombres documentados en esa averiguación, es lo que se dice. Que fueron asesinados en que fueron asesinados, que había constancia de que fueron asesinados. Es decir, hay muchísimos más que no hay constancia, porque ahí no hay forma de probar cuántos y cómo, porque no hubo una forma de poder establecer ese parámetro, porque las propias autoridades hicieron acciones en los ministerios públicos para evitar esta información, y pues todos los que se llevaron al campo militar en camiones tampoco hubo forma de documentarlos, ¿verdad? Claro. Entonces esta parte es muy importante, porque se dice que en el mundo hay 5 genocidios, uno de ellos es el de México, y en los otros genocidios ha habido castigo a los culpables, ¿verdad? Se ha perseguido a los culpables, y en México hay un genocidio, pero no hay un solo genocida castigado. Y los que están encabezados por Luis Echeverría y los integrantes del Batallón Olimpia y los militares de rango que estuvieron ahí y los
también son responsables de este crimen. Y ninguno de ellos está siendo procesado. La Fiscalía desapareció en el momento que iba a consignar a 52 expedientes más por estos sucesos, y fue cuando desaparece la Fiscalía Especializada en los Movimientos Políticos y Sociales del pasado, en el último día del gobierno de Calderón. Entonces, impidieron con esto que se llevara a cabo esa investigación. Y bueno, al final de cuentas, lo más importante de estos hechos es que lo ocurrido el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas es un genocidio, y un genocidio perpetrado en México por el gobierno mexicano, por el Estado mexicano, y que no hay hasta la fecha nadie que sea castigado por este delito. Solamente fue Luis Echeverría, que estuvo en prisión domiciliaria, indebidamente además, porque debido a la naturaleza del delito no tenía derecho a estar en prisión domiciliaria. Claro, tenía que estar en la Así es. Claro. Permíteme, Mailo, hacer una breve pausa. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos con tu testimonio. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Mailo, me gustaría que nos platicaras tú cómo viviste este día tan complejo. Bueno, aquí me gustaría tener un punto de referencia. Mi situación personal era privilegiada porque mi papá se fue a trabajar a Tuxtla Gutiérrez y mi mamá se fue tras de él. Por lo tanto, yo vivía solo en mi casa. Los más pequeños se fueron con él. Otro hermano que estaba en la prepa estuvo un rato conmigo, pero como no regresaban las clases, yo me quedé solo. Y entonces pude dormirme en la universidad, pude asistir a todos los mítines, todas las brigadas que se tenían que salir en las noches, lo hacíamos. Y el 30 de septiembre es una fecha importante también porque, por un lado, se entregan las instalaciones de la universidad. El 30 de septiembre, las madres, junto con las hermanas, junto con las novias, compañeras y compañeros, deciden hacer una marcha. Esta marcha del 30 de septiembre es una manifestación totalmente femenina en ese sentido, que es una presencia en esta lucha política. Esta marcha llega a donde estaba el Senado, en la calle, me parece, de Dolores, por ahí. Donceles, donde está y allí se anuncia que va a haber un mitin dentro de 2 días. O sea, estamos además, en este sentido, partiendo de que en este año, los días que transcurrieron fueron como sucedieron en el 68. Sí. O sea que el 30 de septiembre de ese lunes fue cuando sucedió lo que te estoy contando. Yo estoy en esa marcha, estoy en esta concentración, se cita para lo del 2 de octubre. Recordemos que además con la toma de la universidad y del Politécnico, la intención era desbloquear todas las comunicaciones que habían, y entonces tenías que encontrar otras opciones, porque además no había celulares, no teníamos tableta, no existía nada de lo que ahora existe. Entonces, en estas condiciones se propone lo del 2 de octubre. Mis papás están con la cuestión de que me regrese, que me vaya con ellos allá a Tuxtla. Yo siempre les estoy dando largas, no tenía yo teléfono en la casa, una tía es la que tenía teléfono. Finalmente les digo, me voy terminando lo del 2 de octubre, la concentración que va a haber en la Plaza de las Tres Culturas. Y me voy con 2 amigos, salimos aproximadamente como a las 2:30, 3 de la tarde, yo vivía en la Jardín Balbuena, tomamos un camión que era el Juárez Loreto Chapultepec, nos deja cerca de Reforma, nos vamos caminando por Reforma y llegando a San Juan de Letrán, recordemos que se desemboca hacia la Plaza de las Tres Culturas, adelante de nosotros van otros compañeros con pancartas y demás, y en ese momento se cierra un Impala, me parece, uno de estos carros grandes, y se bajan unos agentes. Y entonces traen las armas desfundadas y los chavos dicen, hay que correr, y empezaron a correr. Afortunadamente, pues corríamos con el miedo, con mucha velocidad, y también los agentes no eran tan buenos corriendo. Finalmente yo regreso hacia lo que es la Alameda, y me dice mi amigo Juan, ¿sabes qué? Vete. Yo la veo muy difícil, ¿no? Entonces yo me voy,
Me subo a las 5 de la tarde al Cristóbal Colón, él va a dejarme y en el camino pues está llegando la hora de las 18:15, que es cuando viene este terrible momento. Y aquí entonces es importante que se aclaren estas posiciones, así como lo ha dicho Víctor y como te lo estoy comentando yo, porque el haber participado en el 68, hay cosas en las que nosotros tenemos que ser honestos y decir, bueno, yo no estuve el 2 de octubre, porque yo podría decir fácilmente, yo sí estuve el 2 de octubre y vi esto o vi aquello. No, yo no estuve el 2 de octubre. Y termino. El 10 de junio sí me detuvieron a mí, y el 10 de junio yo estuve en una prisión clandestina en Tlaxcoaque. Estuve algunos días que fueron muy intensos. Y entre otras cosas, justamente por lo que se me estaba deteniendo, era por mi participación en el 68 a través de la música, que parecía que la música no tiene tanto impacto, pero una de las canciones más importantes que nosotros hicimos fue la de la balada del Granadero, y en ese sentido tenía una repercusión política. Que los granaderos en ese momento tenían todo un simbolismo de la represión directa, Así ¿no? es. De la represión directa. Nacha, me gustaría preguntarte, ¿a qué le tenía miedo el gobierno? ¿Por qué les tenía tanto miedo el gobierno a ustedes? Pues yo lo que De ese recuerdo, y entonces. eso concepto es una posición muy infantil, pero lo que yo recuerdo estando en el Zócalo, lleno, sin acarreo, ¿no? Todo el mundo le gritamos, Bocón, sal al balcón, y decíamos, ¿por qué decíamos Bocón, sal al balcón? Porque no salía, porque sí nos tenía miedo, definitivamente, porque yo creo que sentía que toda esa multitud libre, que no iba acarreada, que después dijeron que éramos borregos, ¿verdad? Y los que fueron otros, pero de que nos tenía miedo, yo creo que de ser derrocado, desde mi punto de vista. Sí, porque muchos plantean ¿Qué que más? era por el movimiento, por las No, Olimpiadas. pues voy por una. La otra, porque queríamos que no se hicieran las Olimpiadas. Eso nunca fue nuestro objetivo, jamás. Que yo me Boicotear. acuerde, no. Lo hubieran permitido sin ningún problema. Incluso se llegó a discutir en las asambleas. Claro. No hay problema, que hagan sus Olimpiadas. Sí. Aquí el asunto, desde una perspectiva un poco más amplia, podríamos decir, el movimiento venía en ascenso. Sí. Y el 13 de septiembre fue uno de los puntos culminantes, después de que el gobierno había dicho que los jóvenes estudiantes de aquellos años éramos unos vándalos, que no teníamos ningún control ni nada. Y la respuesta del movimiento fue hacer una marcha silenciosa, en donde se demostró una disciplina extraordinaria por parte de todos los contingentes, 400,000 personas según se dice, y la capacidad de organización y de disciplina que alcanzó en ese movimiento fue, yo creo que uno de los puntos centrales por los cuales el gobierno empezó a temer la capacidad del movimiento para poder enfrentarlo. Por eso, el 13 de septiembre al 18 de septiembre, 5 días después, toma la universidad. Días después, toma el Politécnico. Y viene el estado de represión. El mes de septiembre es la represión total que viene sobre el movimiento. Pasó el primer informe de gobierno. Etcétera. Pero también porque la capacidad del movimiento para poder exigirle al gobierno un diálogo público para resolver las demandas del movimiento estudiantil y todo eso, son cosas que el gobierno no podía enfrentar bajo el principio de autoridad. Lo que quiere decir es que también se iba a seguir incrementando. Iba conforme pasaba el tiempo, se iba a ir incrementando esas manifestaciones. Claro, y además la capacidad de organización y de disciplina de los contingentes. Claro. Porque eso es lo que realmente ¿Pero están temían, de acuerdo con Nacha en el sentido de que temía el derrocamiento? No, yo creo que no, porque nosotros no teníamos ni siquiera la intención de derrocar al gobierno. Él tenía el temor. No, sí, yo sé que no era el objetivo, no estaba en un pliego petitorio, no sé si lo discutieron. Él creó la teoría de la conjura comunista internacional. Por eso, la conjura comunista lo quería quitar. Eso fue una de las cosas que dieron, pero esto era parte de lo que venía de toda la trascendencia norteamericana del anticomunismo, ¿verdad? Todo el trayecto de los gobiernos de todo Latinoamérica, de los gobiernos que venían a ser gorilas, ¿no? Puros gobiernos de militares. Entonces, esta parte fundamental, en opinión incluso de Raúl Álvarez Garín, en su Estela de Tlatelolco, precisamente habla de esta parte importante de que lo que puso en alerta al gobierno para poder saber
qué capacidad tenía el movimiento, fue la marcha del 13 de septiembre. Sí, ahora, Por esa gran capacidad Ese de fue el organización. punto de quiebre. El punto de quiebre. mira, yo lo que pienso es que había mucha participación muy De todo. espontánea que fue creciendo. Clase media, intelectuales, jóvenes, ¿no? Empezó a amalgamar muchísimo, gente. exacto. En la Marcha del Silencio se organizó de tal manera que cada determinado número de contingentes llevaba una de las consignas a través de pancartas, a través de dibujos, y entonces iba la consigna de los presos políticos, la consigna del artículo 145 bis, y en ese sentido la gente se volvió cómplice, porque cuando tú pasabas te hacían que te aplaudían haciéndolo como pantomima, y la gente echaba vivas sin que se pronunciara una palabra. Y entonces el movimiento ha desbordado, ya tiene una conexión natural con la gente. Y hay una gran simpatía de obreros, de campesinos, de muchas escuelas, la participación incluso de la Ibero, la participación, bueno, de Chapingo, no se diga, de todas las escuelas que en todas las provincias empezaron a sumarse. Y sí había como una gran preocupación, esta idea de un cambio, y además se empezaron a crear muchísimas falacias. Nos decían comunistas seguramente porque teníamos un sentido común, ¿no? Claro. Decían que en esencia estábamos preparando un golpe de Estado, y eso era totalmente falso. Claro. ¿Sí? En fin, pero ya nomás concluyo, esto impulsa todo lo que vendrá hacia los cambios adelante de los distintos movimientos que vamos a vivir posteriormente. Va a ser fuente de inspiración. Yo sí quisiera decir que el 18 de septiembre que nos detienen éramos 43 mujeres y nos llevaron a Lecumberri, cárcel de hombres, y ahí nos comenzaron a interrogar unos ministerios públicos, y a mí en concreto me decían: ¿cuántas veces has viajado a la Unión Soviética, a Cuba? ¿Por qué lees a Lenin, a Marx? ¿Por qué tienes en tu casa el boletín de la URSS? Le digo: señor, yo también viajo a los Estados Unidos, tengo un medio hermano ahí. Me dice: no, nos interesan los países rojos. Y no había sido. ¿O sí? No, pero ellos ya decían, y me decían: es que ustedes son comunistas. Ellos Pues su manejaron bandera. el gobierno del comunismo, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, yo nunca fui comunista ni soy. Claro. Entonces, ahí ya se manejaba el complot comunista. Había el complot. Tenía que agarrar algo el Tenía que gobierno haber, para y ya poder tenía temor. reprimir. Justificar. Exacto. todo eso, ¿no? Pero era todo porque era un Estado autoritario, y entonces el movimiento Ese es vino a romper el Estado El punto de quiebre ese, ¿no? El Estado autoritario de ese Vertical. momento, y ustedes los jóvenes, porque justamente las manifestaciones de los médicos que empezó en el 64 coincide, por supuesto, con la llegada al poder de Díaz Ordaz, ¿no? Y de ahí se empieza a incrementar constantemente, año a año, mes por mes, estas manifestaciones. Bueno, pues tenemos que concluir este programa especial de la conmemoración de los 51 años del 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros. Aquí traían 2 libros, relatos del 11 del 68, Ismael A. Colmenares Maugueri, ediciones Quinto Sol. Lo pueden también adquirir, por supuesto, de la editorial Quinto Sol, y también que nos presenta La Nacha, a ver si lo pueden enfocar, también por si quieren documentarse, entender más sobre este movimiento y sobre los terribles sucesos del 2 de octubre, que aunque fueron catastróficos, terribles, duros, donde se manejaron asesinatos, represiones, torturas, pero finalmente sembraron algo muy importante, como lo acaban de decir, para las generaciones futuras. Y quisiera terminar invitando a la gente, Sí, por a supuesto. las personas, a la sociedad, de que nos acompañen el 2 de octubre, porque el 2 de octubre no se olvida y es de lucha combativa. Sí. Y no es una pachanga ni nada lo que se conmemora, se conmemora un vil asesinato, bueno, como dice mi compañero, un genocidio, que el genocidio no prescribe. Entonces, tenemos que seguir en la lucha, por lo menos en el caso mío, por mientras yo viva, seguiré en esto siempre. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Gracias. Muy bien. Pues igual me sumo a esto, y un poco refiriéndome al 68,
lo que dice Fito Páez en una canción, ¿quién dice que todo está perdido? Hoy vengo a ofrecer mi corazón. Muy bien, pues como siempre, no perdiendo el gusto por la buena música. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nacha, Mailo, Víctor Guerra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y esperamos también que sea una marcha pacífica. Por supuesto. Nosotros estamos convocando a una marcha pacífica, Claro. y Como creemos, siempre, y como siempre, y además nosotros creemos que todas las ideologías tienen la posibilidad de manifestarse porque es un derecho constitucional. Lo que no aceptamos son provocaciones Exacto. dentro de la De marcha. ninguna especie. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Yo soy Omar Cepeda Castro. Nos vemos en la próxima.